Muchísimas gracias, primero que todo a Dios, que nos permite hoy reunirnos en esta mañana para hablar de un tema que yo considero complicado e irreverente, que es el dolor en el paciente por cáncer. Asimismo, muchas gracias a Sarat por la invitación para compartir este espacio y hablarles un poco de mi oficio. Y muchísimas gracias a nuestros pacientes. Ellos que a través de su lucha diaria han moldeado muchas cosas en mi vida y definitivamente transformaron mi mundo. Yo quiero que compartan conmigo este pequeño homenaje. Faltarán los amigos en la casa y faltará la comida en la despensa, y a veces faltará la pasión y las palabras, los detalles, las miradas, lo importante, las certezas. Faltará encontrarle un buen nombre a nuestros hijos. Faltarán los cuentos con príncipes y hadas, y yo estaré tranquilo, seguiré tranquilo, pues si estás conmigo ya no hará falta nada. Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento. Ya no habrá más punta en mis lápices gastados, entre versos viejos y poemas repetidos, con canciones y suspiros reciclados. Nos haremos viejos forrados en piel. Llegará la muerte a besar nuestra almohada. Nos faltará el aliento y yo estaré tranquilo, pues si estás conmigo ya no hará falta nada. Nos haremos viejos forrados en piel. Rara vez se pronuncia su nombre, se suelen emplear otras palabras. Es como si fueran muchas enfermedades en lugar de una, que por cierto se llama cáncer. Es esa C a la que todos temen y nadie se atreve a nombrar. En realidad el cáncer no es ni una ni muchas enfermedades. Son 3 enfermedades en una. La orgánica es la que permite hacer clasificaciones y nomenclaturas. El juego de imágenes y pócimas. La emocional es la que altera el carácter. Y la social, esa se llama soledad. Soy tu paciente, NE, 67 años de edad, hace 6 años con diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis óseas. Soy médico de profesión, ejercí durante 36 años, trabajé con el Seguro Social durante 26 años, el mismo al que tuve que tutelar para obtener un tratamiento oportuno. ¿Qué me duele? A mí lo que me duele es el alma. Quise comenzar mi exposición de hoy porque, como lo dije al principio, me parece un tanto irreverente tratar de hablar de dolor por cáncer. Cuando me sucedió esta entrevista con el doctor, realmente marcó una división entre lo que yo entendía como atención del paciente con cáncer, lo que me habían enseñado, la academia que había tomado y lo que realmente era atender a un paciente con cáncer. ¿Qué hacía yo en ese momento? ¿Qué le ofrecía?
¿Qué paquete farmacológico le iba a aliviar el dolor que él sentía? ¿Cómo le consolaba? ¿Me era permitido consolarle? ¿Me podía debilitar yo ante él? ¿Podía dar rienda suelta a mi conmoción, abrazarlo y llorar? ¿O tenía que conservar esa película intangible de separación entre paciente y médico? No sabía qué hacer. Y me di cuenta ese día que por más estadísticas, por más escalas, por más estudios que se hagan, muchas veces nosotros los que tratamos dolor oncológico vamos a estar arrinconados. Vamos a tener que soportar el no poderles dar a nuestros pacientes una solución efectiva al dolor que acusan. ¿En qué parte yo había leído cómo se cura el dolor del alma? Realmente quiero que ustedes vean que el dolor oncológico tiene definiciones académicas, tiene literatura explícita, pero todavía se quedan muchas cosas por tratar. El dolor oncológico se puede clasificar de muchas maneras. Se dice que actualmente 18 millones de personas en el mundo son objetivos y sufren por una clase de dolor producida por neoplasia. De un 30 hasta un 90% de pacientes van a sentir dolor en algún periodo de su enfermedad, siendo de que ese porcentaje puede variar. De un 20 a 50% los pacientes van a sentir dolor en un comienzo de su enfermedad, y de un 70 a 90% vemos cómo aumenta notoriamente hacia el final o el avance de su enfermedad. Un 25 a un 35% de esos pacientes van a ser un tipo de dolor llamado refractario. Nadie va a conseguir aliviarlos. Entonces es un porcentaje relativamente alto que no va a tener una recuperación del dolor. Es por eso que en el paciente que está con un diagnóstico de una neoplasia, para él el miedo está realmente objetivizado hacia qué tipo de dolor voy a presentar. ¿Cómo va a ser mi vida con el dolor? ¿Me lo van a poder calmar? Más que la misma expectativa de sobrevida. En el consultorio del oncólogo, en el consultorio del cirujano oncólogo, en la consulta preanestésica, el paciente siempre va a indagar cómo va a ser mi evolución del dolor. ¿Me lo van a poder quitar? Muchas veces no tienen la primera sintomatología del dolor y ya el paciente está con miedo por el dolor que él sabe que va a venir. ¿Por qué? Porque es que la noticia del cáncer causa un impacto emocional negativo en el paciente. El cáncer se asocia con disminución de la vida, de la expectativa de vida. Entonces, en ese momento, por eso se dice que el cáncer duele desde la noticia hasta su desenlace. Con estos pacientes que tienen padecimientos por dolor oncológico, no solamente duele por la presencia del tumor, por la presencia de la neoplasia, sino que también todo lo que lleva a estadiar, a biopsiar y a tratar esa neoplasia duele. Desde un comienzo prediagnóstico definitivo, el paciente tiene que someterse a una serie de técnicas invasivas determinadas y también a tratamientos antineoplásicos, terapias antineoplásicas que son generadoras de dolor. Entonces, una de las clasificaciones que se usa para saber cómo va a ser la ocurrencia de dolor según el origen es dónde está localizada la neoplasia primaria. Se dice que si la neoplasia está localizada a nivel de esófago, 80-93% de los pacientes van a cursar con dolor.
Si el paciente es portador de sarcoma, esos pacientes en un 75-89% presentan dolor. Las metástasis óseas representan dolor en un 55-96% de los pacientes. De un 72 a un 100%, miremos cómo se eleva. En el paciente portador de cáncer de páncreas va a tener dolor. Cuando el cáncer es óseo va a generar dolor en un 70 a un 85%. Pacientes con padecimientos o neoplasias a nivel de hígado y vías biliares, el porcentaje es de 65 a un 100%, 67 a 93% de los pacientes portadores de cáncer de estómago van a presentar dolor. Pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino van a presentar dolor en un porcentaje aproximado de un 40 a 100%, mama 56 a 100%, pulmón a 57 a 88% y ovario de 50 a 98%. Esto es bastante complicado, además de que se sabe que el dolor oncológico todavía es inadecuadamente tratado en todos los países, inclusive los altamente evolucionados. ¿Por qué? Porque la disponibilidad, por varias variables. Una, que podemos citar, la disponibilidad de opioides. La opiofobia, que existe desde el médico, desde el oncólogo. Doctora, ¿cómo así? Sí, o sea, hay oncólogos con opiofobia. Familiar entonces de médico, ni se cuenta. La disponibilidad de las autoridades en cuanto a suministro de todos los opioides que se necesitan. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, nosotros tenemos falencia de metadona. Es difícil encontrar metadona y cuando nosotros llegamos a diagnosticar un estado de hiperalgesia producida por opioides, que hay que hacer una rotación hacia metadona, no se consigue. Entonces la disponibilidad de opioides a nivel del sistema nacional es deficiente, y no solamente en Colombia, sino en casi todos los países latinoamericanos. La otra gran deficiencia que trae como consecuencia el inadecuado tratamiento del dolor oncológico es la falta de profesionales. No hay la suficiente oferta de profesionales capacitados en dolor y cuidados paliativos, esto en medicina y áreas paramédicas. Entonces esa gran falencia hace que ya es difícil la obtención de una cita, la obtención de una atención por un anestesiólogo, y también es mucho más difícil el cuidado adecuado de enfermería en pacientes oncológicos. ¿Pasamos? En cuanto a los síndromes dolorosos, el paciente con cáncer puede tener dolor secundario a múltiples factores, relacionado directamente con el tumor primario, relacionado con sus metástasis, relacionado con las iatrogenias, que ya no es un tema velado. Se sabe que el paciente con cáncer está expuesto a múltiples eventos invasivos y que hay una gran probabilidad de repercusión iatrogénica. Procedimientos de investigación de la enfermedad, protocolos de tratamiento. El dolor es resultante en el cáncer de un 62 a un 78% de los casos y secundario al tratamiento en un 19 a un 28% de los casos. Es una alta proporción. Entonces muchas veces ese paciente que no tiene dolor, que está diagnosticado pero no tiene dolor y ya va a ser sometido a un tratamiento antineoplásico, nosotros tenemos que saber que es posible que ese paciente ahí sí se convierta en un paciente portador de dolor. Pasamos. En cuanto a la clasificación para estudio, el cáncer se puede clasificar de origen nociceptivo y que se deriva, puede ser somático o visceral, también de origen neuropático y de origen psicogénico. Pero realmente el cáncer es de origen multifactorial.
Casi siempre el cáncer es un dolor se diagnostica como dolor oncológico de tipo mixto, porque tiene varios componentes. Difícilmente nosotros en la clínica conseguimos un paciente que uno pueda aislar un solo componente. Casi siempre ese paciente tiene varios componentes en juego. En cuanto al dolor psicogénico, es una clasificación que a mí me llama bastante la atención, porque es algo que no se había querido incluir, siendo que es real. Recuerden la segunda diapositiva, al paciente le doliera el alma, por encima de cualquier dolor físico. Entonces el dolor psicogénico es real, debe ser tratado. ¿Pasamos? En cuanto a la etiología del dolor oncológico, el dolor por cáncer puede ser secundario a la infiltración tecidual por el tumor. Entonces tenemos cuando hay invasión ósea, o sea, hay una distensión del periósteo, hay una invasión del periósteo, ¿y qué sucede con eso? Va a haber fracturas patológicas. Es ese paciente que refiere que el dolor de él aumenta con la carga y con el movimiento y disminuye cuando ese segmento comprometido es dejado en reposo. El paciente con cáncer necesita una evaluación física exhaustiva. Uno tiene que revisar y se puede ayudar de diferentes técnicas radiológicas. Muchas veces el paciente con cáncer llega a mi consultorio ya con una gamografía ósea de hace 6 meses, donde no hay metástasis, pero está con un dolor localizado en escápula. No lo puedo dejar ir así. Tengo que tomar rayos X o ayudarme de algún medio imageneológico para poder hacer un tratamiento efectivo. La infiltración y compresión de los troncos nerviosos periféricos. Entonces, es así como nosotros podemos tener compresión de raíces, encontrar compresión de raíces nerviosas y o troncos y plexos en los pacientes. Entonces, es como tenemos las lumbosacralgias, que hay veces que nos hacen dificultad en saber si son derivadas de una radioterapia o si son derivadas de una infiltración neoplásica, y también las braquialgias, que son muy comunes sobre todo en pacientes con cáncer de pulmón y mama. En cuanto a la infiltración del neuroeje, podemos tener las metástasis encefálicas caracterizadas por una cefalea insidiosa, progresiva, que al inicio, si hay hemorragia, puede ser de un dolor muy súbito y sumir al paciente en un estado de convulsión y coma. Estas metástasis encefálicas son muy frecuentes y la verdad es que son muy llamativas sintomatológicamente. Se puede hacer un diagnóstico adecuado rápidamente. La infiltración del canal raquidiano trae como manifestación sintomatológica importantísima la expresión radicular. Entonces es un paciente que cursa con un dolor de tipo radicular. Manifestaciones radiculares siempre van a estar presentes en una infiltración de canal raquidiano, y la compresión de médula espinal siendo las más comunes, compresión de médula a nivel cervical y a nivel dorsal. La infiltración de vísceras huecas, entonces cuando hay neoplasias, ellas van a producir a nivel del tubo gastrointestinal, del tracto urinario, de útero, van a producir aumento del contenido y dolor de tipo compresivo, dolor de tipo cólico, insidioso, persistente, con irradiación hacia columna dorsal, hacia columna lumbar, hacia región torácica y hacia región abdominal. Entonces, muchas veces el paciente que les llega a ustedes a quirófano llega con mucho dolor tipo cólico. Es un paciente que ya está diagnosticado, ya está medicado, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese dolor oncológico, mismo siendo diagnosticado y tratado, todavía va a estar con un EVA importante. Invasión de vísceras parenquimatosas se refiere a la distensión e isquemia de las cápsulas de hígado, glándulas suprarrenales. Oclusión de vasos sanguíneos
Cuando se presenta la neoplasia va tomando la pared y produce un efecto edematoso en las venas y asimismo puede producir congestión venosa, y si es a nivel del sistema linfático, pues produce un linfedema importante. Y la infiltración de mucosas, las famosas mucositis, que se da después de una radioterapia, de una quimioterapia, cuando esta infiltración de mucosas es más a nivel oral, a nivel geniturinario, pues trae en el paciente muchísimo dolor, sobre todo de tipo neuropático. ¿Pasamos? El paciente también es víctima de dolor por parte de procedimientos terapéuticos como el dolor incisional o cicatrizal. Entonces ese paciente que va a ser sometido a la laparotomía, toracotomía, ¿cierto? Es un paciente con un alto índice de riesgo de dolor posoperatorio y puede llegar a ser un dolor crónico de tipo neuropático por lesión de raíz de nervios. El dolor posamputación se da por alteración o traumatismo operatorio en el muñón y por complicaciones operatorias. Dolor postquimioterapia es el más común. Los pacientes que son sometidos a quimioterapia presentan polineuropatía, la gran mayoría. Asimismo se acompaña de mialgias, de artralgias. Entonces es un paciente que de pronto previo a la quimioterapia no tenía ningún tipo de dolor y de ahí él comienza a presentar polineuropatía. En cuanto al dolor, a la neuropatía actínica, que se considera que después de la radiación ionizante, la cual es muy necesaria en el tratamiento del dolor, pero también puede generar polineuropatía, puede generar mielopatía y sobre todo tiene una característica: el dolor radiación ionizante puede durar de 4 meses a 48 meses. Entonces hay pacientes que ya superaron una buena etapa del cáncer y siguen en clínica del dolor por una neuropatía secundaria a un tratamiento radioterápico. Por suspensión de corticoides. Muchas veces el paciente está tomando altas dosis de corticoides y ya tiene riesgos de fracturas patológicas porque hay metástasis, se suspende el corticoide, pero no hay a veces otra forma de solución que la reintroducción del corticoide porque las mialgias y las artralgias por la suspensión son bastante fuertes. El dolor por el uso de medicamentos es más enfocado hacia el uso de opioides. Para nosotros es difícil, los que trabajamos la parte de algesiología, a veces diagnosticar un estado de hiperalgesia, pero se presenta mucho. Es aquel dolor paradoxal, principalmente debido a morfina, y nos cuesta trabajo colocarlo en el diagnóstico, hiperalgesia por opioides. A todos los pacientes nosotros tenemos que cuestionarle si es real que él está llorando por su dolor, así tenga dosis altas de morfina, así tenga rescates con otros sistemas, por lo menos los transdérmicos. Entonces muchas veces ese diagnóstico de hiperalgesia no se hace la rotación adecuada y ese paciente persiste con el dolor y llega a niveles de ansiedad y de desmejoramiento en su calidad de vida tremendos, pacientes que no duermen, pacientes que entran en un estado de ansiedad constante. Entonces el diagnóstico de hiperalgesia debe ser hecho. ¿Pasamos? En cuanto a los síntomas, los síndromes paraneoplásicos son condiciones dolorosas que resultan de la acción de agentes liberados por el tumor o también decorrentes a mecanismos inmunológicos secundarios en el cáncer. Entonces, se presenta más en pacientes con tumores de células pequeñas, cáncer de mama, cáncer de ovario. Y tiene como manifestaciones miopatías, dermatomiositis, polimialgia reumática y tromboembolismo. Secundario a esto, a ese sedentarismo que se somete el paciente por su enfermedad,
puede producirse entonces úlceras de decúbito, síndromes dolorosos complejos regionales, y secundario a los mecanismos inmunológicos del cáncer se pueden producir erupciones por herpes zóster y dolor neuropático difícil de manejar. ¿Pasamos? En cuanto al dolor no relacionado con la enfermedad oncológica, tenemos afecciones infecciosas, afecciones vasculares, afecciones traumáticas, metabólicas, degenerativas, inmunoalérgicas, y que son causa de dolor en un 10% de los pacientes con cáncer. La evaluación de los pacientes. En el paciente con cáncer es determinante hacer una buena evaluación de él. Hay que evaluar todo en él. Si el paciente te contesta, si el paciente no te responde, si quien habla es la esposa, si quien habla es el hijo, si el paciente no levanta la cabeza, si entra por sus propios medios, si entra en silla de ruedas, si entra en camilla, si se tapa la cara, si no se descubre las piernas. Todo en el paciente con cáncer es indicativo de algo. Eso fue algo que aprendí en el día a día. Entonces, la posibilidad de establecer un buen diagnóstico etiológico, nosológico y topográfico depende de esa interacción que tú tengas con el paciente o con el cuidador. ¿Dónde está el dolor localizado? ¿Si se irradia? ¿De dónde a dónde va? ¿Cómo mejora? ¿A qué hora se presenta con más frecuencia? ¿Qué hace para mejorarlo? ¿Hace cuánto no lo trata? ¿Fue secundario a qué procedimiento? Identificar las repercusiones que este dolor tiene en las actividades biológicas, funcionales, mentales y sociales del individuo. Para seleccionar así intervenciones terapéuticas analgésicas y diferenciar si el proceso es agudo o es crónico. Entonces, ¿de qué nos ayudamos nosotros? Del dolorómetro, como yo le digo, o sea, las escalas, la escala numérica, la escala categórica y la escala de Garas. Muchas personas saben identificar y calificar muy bien su dolor con la escala numérica, pero si ellos no saben de que es 0 sin dolor y usted le explica 10 insoportable, nosotros pasamos a ayudarlos con la escala categórica. Bueno, clasifícame, tú lo tienes leve, moderado, y nosotros puntualizamos. Y en la escala de Garas pues se utiliza mucho en niños, en adulto mayor, y yo lo utilizo también en grupos étnicos definidos como los guayú, que todavía nosotros no, yo a veces no consigo interactuar bien con ellos porque ellos solamente manejan su idioma. Entonces nosotros en la clínica muchas veces utilizamos con ellos escala de Garas. Pasamos. El mapa del dolor es fundamental. Yo siempre coloco a mi paciente que él en este mapa me localice cómo es el dolor, de dónde a dónde va y qué características tiene. ¿Por qué? Porque es ese mapa del dolor lo que me sirve a mí como parámetro para las próximas consultas y ver si es verdad que ese tratamiento que instauré está siendo productivo para él, beneficioso para él. ¿Pasamos? El tratamiento del dolor por cáncer debe ser comandado por un equipo multidisciplinario y tiene por finalidad rescatar al paciente y colocarlo de nuevo a interactuar a nivel físico-psicosocial. El tratamiento del dolor por cáncer también debe brindar orientación a los pacientes, a los familiares, a sus cuidadores, y debe también influir a corregir algunas falencias a nivel familiar y a nivel social. Cuanto a la escala que se maneja para tratamiento del dolor por cáncer, Tito, pásame dos filmes, ¿no? No, antes. Eso. Entonces, en el tratamiento del dolor por cáncer, se estipula que hasta un 70% de los pacientes que tienen dolor oncológico van a ser mejorados con un tratamiento farmacológico. Entonces, ese 30% que no mejora con tratamiento farmacológico es el que nosotros pasamos a un tratamiento intervencionista. Los procedimientos oncoterápicos
como radioterapia, como cirugía oncológica, quimioterapia y hormonoterapia, van de la mano con el tratamiento analgésico, que así como es multidisciplinaria la actuación en el dolor, también el tratamiento tiene que ser multimodal. La radioterapia se dice que alivia el dolor de un 70 a un 80%, y muchas veces nosotros en el consultorio indicamos valoración por radio para probar una radioterapia paliativa. Asimismo, la quimioterapia es indicada cada vez que nosotros también sugerimos que hay refractariedad del tratamiento analgésico. En esto tiene que existir un buen diálogo entre el equipo que está manejando a ese paciente. El tratamiento, en caso de dolor refractario, pues ya dijimos que el intervencionismo es lo indicado. ¿Cómo hacemos nosotros el manejo farmacológico? Donde se agrupa el 70% de los pacientes. Pasamos a la escala, Tito. Entonces, la escala de la OMS, ustedes todos la conocen, que consta de 4 pasos, de 4 escalones, pero para el tratamiento del dolor por cáncer ha sido modificada, adicionando en cada paso, desde el primero hasta el último, terapias físicas y terapias comportamentales. Entonces, en el primer paso, los AINES con o sin coadyuvantes, terapias físicas y comportamentales. En el segundo están los opioides débiles, que son los que se usan en la mayor proporción de pacientes con cáncer, que son el tramadol, la codeína, la hidrocodona, todos de consecución dentro del país. Y en el tercer paso, los opioides fuertes, comandados por la morfina. Tenemos también el fentanilo en forma transdérmica y endovenosa. Tenemos la metadona, que aquí en Barranquilla es difícil obtenerla, la hidromorfona, que aquí también es difícil obtenerla, y la buprenorfina transdérmica. En el paso 4, el intervencionismo, que son una serie de técnicas presididas por las técnicas locorregionales, que van a hacer que ese 10 a 30% de pacientes que demuestran tener un dolor refractario que no mejoraron con tratamiento farmacológico se pueden beneficiar. Pasamos, Tito. Entonces, ¿qué técnicas locorregionales se utilizan? Bueno, los bloqueos nerviosos. ¿Cuál es la funcionalidad o el objetivo de un bloqueo nervioso en el paciente? Es denervar el área dolorosa y o interrumpir las vías dolorosas del sistema nervioso central que conducen las aferencias dolorosas hacia el cerebro, las aferencias nociceptivas hacia el cerebro. ¿Qué pasa en eso? Esos bloqueos pueden ser tanto del sistema nervioso autónomo como del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Siendo que podemos también clasificarlos como bloqueos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos. ¿Cuándo se hace un bloqueo diagnóstico? Un bloqueo diagnóstico se hace cuando el paciente tiene sintomatología confusa, cuando nos llama al concurso el oncólogo, nos dice, mira, ¿por qué no le haces un bloqueito aquí? Que yo no sé si esto se trata de una meta, si se trata de una expansión. Ahí nosotros estamos haciendo un bloqueo diagnóstico. Un bloqueo pronóstico es cuando nosotros ya estamos visualizando un bloqueo neurolítico o una intervención neuroquirúrgica. Entonces a veces se hace el bloqueo pronóstico, explicándole muy bien al paciente y al familiar, mira, voy a hacer este bloqueo visualizando que después podemos hacer una neurólisis definitiva para que tú veas cuál es el grado de analgesia que tú alcanzas y cuáles son los efectos que persisten, no deseados, que van a persistir en ti, porque es así como nosotros hacemos un equilibrio entre la conveniencia o no de ese procedimiento. Siempre que se vaya a hacer un procedimiento de tipo neurolítico, debe hacerse un bloqueo pronóstico. En cuanto al bloqueo terapéutico, es ya habiendo pasado la fase del pronóstico, bueno, hay pacientes en que no se le hace bloqueo pronóstico. ¿Por qué? Porque estos bloqueos casi siempre son enfocados en la fase avanzada de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con un cáncer hepático, metastásico,
en estado avanzado de enfermedad, donde él tiene dolor intratable, insoportable, con dosis altas de morfina, dosis altas de coadyuvantes, el paciente no mejora, pues usted le propone un bloqueo de plexo celíaco, una neurólisis de celíaco. Entonces se puede hacer un bloqueo pronóstico de ese celíaco y vamos a ver cómo él reacciona. Pero muchas veces tú no le haces bloqueo pronóstico porque la sobrevida que te dice el oncólogo y los exámenes que va a tener ese paciente es de unos 3 o 6 meses. Y los bloqueos tienen, a nivel de cronicidad, se puede decir que los que son que se pueden determinar como prolongados, que son los de neurólisis, y limitados, que son aquellos que hacemos para un tiempo limitado, que no hacemos neurólisis, que utilizamos anestésicos locales e infusión de medicamentos analgésicos. ¿Pasamos? Entonces vemos aquí pues el catéter epidural tunelizado, que también lo utilizamos. Ese es como un bloqueo limitado, bloqueo no neurolítico. Y en el anterior estábamos frente a imágenes de bloqueo neurolítico, donde donde se necesitan imágenes de ayuda, como es el arco, ahí están con un arco en C, y también se utiliza la fluoroscopía dirigida. Actualmente también se están haciendo algunos otros bloqueos con ecosonografía, pero pues los más utilizados aquí en Barranquilla son el arco en C y la fluoroscopía dirigida. ¿Pasamos? Entonces, como conclusiones, que el dolor es el síntoma más frecuente durante la evolución de una enfermedad neoplásica, que puede ser resultante de la enfermedad primaria, del tratamiento, de la expansión hacia otras estructuras, que el dolor por cáncer siempre debe ser abordado multidisciplinariamente, y que cuando tú estás frente a un paciente con dolor por cáncer, estás llamado a curarlo a veces, a aliviarlo todas las veces y a consolarlo siempre. Les quiero dejar esta imagen con esta frase, que sabrás que aliviaste el alma de tu paciente cuando él te premie regalándote la sonrisa de sus tiernos años. Fue una frase que me la dijo el mismo médico de la segunda diapositiva.